Cientos de guatemaltecos se quejan de la falta de DPI y el retraso en la impresión de los documentos personales de identificación. De eso hablaremos esta noche en Sin Filtro con la etiqueta SF sin DPI. Pero antes, los dejo con la nota del día. Quejas y más quejas se escuchan al hablar con algunas de las personas que visitan el RENAP en la zona 11. Ellos forman parte de los 400,000 guatemaltecos que están en la represa de impresión que se disparó desde marzo de este año. Algunas historias incluyen malas experiencias, gastos no completados y una respuesta recurrente: el DPI aún no está. Hasta 3-6 meses el retraso. Mi hija tiene varias veces de estar viniendo y no hay manera de que se lo entreguen y le dicen venga dentro de un mes y no hay manera. La respuesta de las autoridades vino hasta el día martes, cuando el director ejecutivo reconoció que había una represa en la emisión de documentos, la cual sería solventada en los próximos días. RENAP, señores, no está en crisis. Quiero aclararles que no existe crisis. Lo que ha sucedido dentro de la institución es que primeramente tuvimos un evento de licitación donde una junta calificadora de ese evento decide no aprobarlo. Esta ciudadana cuenta en su caso, las autoridades tomaron más de un año sin resolver la entrega del documento. Porque uno viene a tramitar y tienen que 15 días, 4 meses lo van a dar, entonces nosotros necesitamos el DPI. Los rezagos se están registrando todos los meses, expresan los guatemaltecos que pierden tiempo y dinero para trasladarse de varios sectores del país. Lo único que reciben por parte de los delegados del RENAP es que regresen en un mes más. Demasiado. Imagínense que ahorita venimos a hacer el trámite, yo no sé ni a cuándo le van a DPI a mi hija, tal vez entre unos 9 meses, porque así estamos aquí. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta SF sin DPI. Usted ya escuchaba las historias de los usuarios que se quejan por el retraso en la entrega del documento personal de identificación. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF sin DPI. Damos la bienvenida a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Muy buenas noches. Antes de comenzar este tema, queremos mostrar unas gráficas que nos evidencian cómo se ha retrasado la impresión del documento personal de identificación. ¿Qué ha sucedido en cada uno de estos meses? Podemos observar cómo la curva ascendente de estos DPI que se han retrasado en la entrega y en la impresión han ocasionado esta curva que usted puede observar en pantalla. Ya en el mes de marzo, mayo, junio, podemos observar ya un incremento de estos documentos que no han sido impresos. Ya lo veía usted en las declaraciones del director ejecutivo. Él dice que no hay ninguna crisis, simplemente algunos retrasos por eventos y licitaciones que hicieron que esto ocurriera así, pero que nada está en peligro. Eso mencionaba Enrique Alonso en sus declaraciones. Usted puede ver esta gráfica en donde se demuestra y se evidencia cómo se ha ido atrasando esta impresión del documento personal de identificación y cómo los usuarios son quienes finalmente se quejan por la respuesta de los empleados de RENAP que les dicen vengan en un mes porque las cosas aún no están listas. Tratamos de contactar por la tarde al director ejecutivo del RENAP, de Enrique Alonso. Él se comprometió a asistir a este set de Sin Filtro para explicarnos realmente qué es lo que está pasando en el RENAP, por qué se está atrasando la entrega de estos documentos personales de identificación. Y sin embargo, su encargado de comunicación, Federico Estrada, en horas de la tarde, pues canceló esta cita porque dice tiene unas reuniones pendientes para analizar la coyuntura y el momento de por qué se están atrasando la impresión de los DPIs. Entonces eso hizo imposible que el señor Alonso pudiese asistir a este set de Sin Filtro y poder contestar todas las preguntas, inquietudes que tenemos, sobre todo porque estamos, Estuardo, a un mes y días de una convocatoria de un evento electoral y hay DPIs que incluso se vencen el próximo año, más esta represa de documentos que no se han impreso y otros problemas que se pueden acumular si no son atendidos en el momento idóneo. ¿Qué podemos hablar de esta situación? Nuevamente el usuario es el que sufre porque no tiene su documento personal de identificación, documento que sirve para muchas transacciones, muchos incluso trámites que tienen que hacer los y las guatemaltecas. Estuardo.
Bueno, primero tenemos que notar que es correcto que ha habido atrasos por el proceso de licitación, ¿verdad? Ahí es donde ha empezado a ejercerse, esto se han atrasado, ha habido, por ejemplo, también quejas con relación a lo que ha sucedido, pero eso es no previsión, eso es no prever que posiblemente suceda, entonces estar listos para nosotros. Una de las sorpresas para mí es que gente del mismo RENAP le echa la culpa a muchos guatemaltecos, que es que hay muchos que no han venido a traer su DPI, ¿verdad? Pero ese no es el problema es los que están llegando todos los días, los que están llegando y le dicen venga dentro de un mes, venga dentro de mes y medio, ¿qué hay? Y el tercer impacto que puede tener esto es en las elecciones, y los números que estamos viendo pues son números que sí pueden influir en las elecciones, pero aún si fuera ese número la mitad de lo que nosotros estamos pensando que serían de votantes, sí tendrían un efecto en las elecciones 2019. Y además porque el padrón electoral, si estoy en lo correcto, está cerrando aproximadamente en febrero. Marzo, primeras semanas de marzo, según la ley. Digamos el calendario, como no ha habido convocatoria, entonces necesitamos todavía ver digamos cuántas semanas, pero una semana más, una semana menos, cierra febrero, marzo el padrón electoral, y entonces ahí es donde mucha gente que no tenga DPI, mucha gente que no esté registrada debidamente va a tener problemas en la hora de la votación, y ahí es donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar también, y va a tener que dar un acuerdo, va a tener que intervenir el Congreso otra vez. Y un cuarto punto es también los DPIs en fuera de Guatemala. Que también ha generado gran discusión porque la normativa que quieren aprobar es normativa que establecería que la gente que tiene DPI que está fuera de Guatemala automáticamente estaría empadronada solo para este evento. Los partidos políticos han objetado esa medida temporal. De hecho, el partido que más ha objetado ha sido la UNE, ¿va? Sí. Porque ha dicho que eso se puede prestar a fraude. Así lo mencionó el diputado Mario Taracena. Las declaraciones en la reunión de fiscales la semana pasada. Sí lanza un gran signo de interrogación aquí esa cuestión. Y además, ya lo que dijeron todos los usuarios, al final, para el usuario, para usted, el de día a día, el que tiene que llegar, el que tiene que perder sus días de trabajo, el que recibe la respuesta ahí, regrese dentro de un mes, tal vez ya está. Creo que el RENAP sí tiene que tener un sistema mejor automatizado de seguimiento. Es como una encomienda internacional que uno puede determinar está en tal aeropuerto. Llegó a Guatemala, ya pasó a aduanas. Hay que facilitarle las cosas al usuario. Creo que muchas veces llega a hacer estas largas filas. Toda la tecnología ya existe. Toda la tecnología ya existe. O sea, solo es de utilizarla. Y mucha de la tecnología es gratuita. No tienen que comprar nada ni visitar nada. Solo es de usarla de la mejor manera, porque si algo tenemos en Guatemala, y esto sí nos hace competitivos como país, es alta conectividad. Entonces creo que nosotros aún los teléfonos más sencillos ya vienen con redes, ya podemos entrar a internet, ya podemos ver en qué proceso, en qué punto y en qué momento está el DPI, pero además nos lo piden para trabajo. Ahorita mucha gente está haciendo este cambio porque en enero vienen las inscripciones. En las escuelas, en los colegios, son 4 millones de niños, los papás tienen que ir a registrarse también al inscribir a los niños, y esto me refiero al sistema estatal, y muchos no van a tener una forma de identificación. Además va a venir la presa de las benditas partidas de nacimiento, que cada año la piden nueva en todas las escuelas, ¿verdad? O sea, estos ya son sucesos que son anuales, ¿no? Sí, esos son previsibles. No es algo, no es espontáneo, se puede planificar, y creo que mucho de este trabajo lo planifica también RENAP, pero tiene que saberlo comunicar también de una mejor manera. Pero tiene que comunicar al Ministerio de Educación, porque si llevas una partida de nacimiento de noviembre de este año, generalmente las escuelas no te la aceptan, porque las escuelas públicas, institutos de educación media, básica y media, quieren a la fuerza algo que sea de enero del año 2019. Entonces, ahí es donde empezamos a tener también... Pero ahorita estamos con el DPI sobre todos los efectos que puede tener en las elecciones 2019.
Y lamentamos que el director ejecutivo, Enrique Alonso, no pudiese estar presente en este momento para aclarar y contarnos en qué momento hay este incremento de déficit de DPIs que no están impresos, ¿no? Que hay de un mes de marzo, mayo, junio, en donde se comienza a elevar el número de documentos de identificación que aún no tienen el proceso terminado. ¿Qué sucede ahí? Él en conferencia de prensa este día aseguró que no hay ninguna crisis, no hay nada que temer en el RENAP, que todo está abastecido, pero sí reconoce el déficit de los documentos no impresos. Entonces aquí hay que hacer una llamada de atención para conocer qué es lo que está pasando en esos procesos de RENAP. Vamos ¿cómo se llama? A RENAP es el DPI. Vamos a migración, las benditas libretas de las cartillas, donde le querían poner un sticker, ¿te acuerdas? Un sticker que luego te daba problemas en muchos aeropuertos. Todos los aeropuertos. Claro, que no los aceptan. Seríamos los únicos que teníamos ese chapuz. Sí, es que es chapuz. Entonces vamos a cualquier lado, es chapuz. Entonces, otra vez, y lo hemos discutido varias veces, sí necesitamos un cambio, no solo en la normativa, sino también en las cosas, en la forma como se hacen las cosas y en la previsión. Primer paso de la administración es previsión. Claro. La visión futura de qué necesitamos a tener y prepararnos para eso. Entonces, nosotros sí, creo que cuando miras el Estado en términos generales, no solamente es el DPI. Del DPI estamos hablando hoy, pero y uno va a las munis igual, y uno va no sé qué, y regresa no sé cuánto. Vas al IX y te dan cita para dentro de 1 año y medio cuando ya estás en el cementerio. Entonces, es sistémico el asunto. O sea, es un sistema que está malo y que necesita cambios. Y es un buen reto para los partidos los 14 que hoy precisamente publicaba Prensa Libre, ¿verdad? Los binomios y todos esos que... Los binomios que ya están entusiasmados en ofrecernos alternativas para solucionar estos problemas sistémicos. ¿Qué vamos a hacer con ese cortocircuito que tiene el Estado? Si vas al IX no funciona, si vas al tampoco. Si vas a migración no funciona. Y si vas al RENAP, el DPI, entonces, tenemos un problema más grande. El DPI hoy es solamente una muestra de ese problema más grande que tenemos, y es un problema de política pública también. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF sin DPI, volvemos con más de este tema. Conclusiones sobre la situación del déficit de impresión de DPI en el RENAP. Todo eso al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF sin DPI. Hablábamos en el bloque anterior sobre las consecuencias de este retraso en la impresión de los documentos personales de identificación, todo lo que puede ocasionar en el 2019, y también pues queremos escuchar más respuestas, más detalles de las autoridades del RENAP que este día pues no asistieron, pese a que se habían comprometido a venir a Sin Filtro en horas de la tarde, pues cancelaron y lamentamos eso. Ya tenemos en el estudio a Daniel Hering. Muy buenas noches, Daniel. Buenas, después de superar los obstáculos del tráfico automovilísticos nocturno, aquí estamos. Para que vean que este programa es en vivo, ¿no? Aquí pasa de todo. Ahí, y si quieren saberlo mejor, por la calzada de La Paz, yendo hacia... ¿Está complicado? Fueron 300 metros, 25 minutos. No es que uno no sea previsor y no quiera estar con ustedes aquí a la hora correspondiente, sino que... Sí es precavido, pero hoy algo falló. Como el RENAP. ¿Qué sucede? Está arreglando a todos. Pero quizá el RENAP no fue tan precavido como ya los números. Bueno, pero está arreglando la calzada de La Paz. Eso es lo que está ocurriendo, y por eso hay tráfico difícil por ese sector. Para todas las personas que están transitando por esa área. Bueno, hablábamos en el bloque anterior sobre este déficit de impresión del DPI. La respuesta de las autoridades del RENAP es que no pasa nada, que no hay ninguna crisis, que todo se va a solucionar, pero hay problemas, según los usuarios, son las historias de las personas quienes nos evidencian que hay algún malestar, que han llegado meses atrás y no han recibido una respuesta favorable. Les dicen vengan en 15 días, vengan en un mes, y muchos de ellos pues hacen grandes sacrificios por llegar a hacer este proceso de adquirir su DPI y no logran obtenerlo aún. Esto hablaba de problema sistémico, que no hay una planificación, Daniel, para los temas
de estos procesos, los procesos de licitación. ¿Qué pasa cuando un proceso de licitación se complica? Siempre falla el plan B y muchas veces las autoridades tratan de minimizar las quejas de los usuarios, quienes son finalmente quienes sufren estos embates y estos retrasos. ¿Qué podemos decir de este tema? Sí, que la gestión del Estado en general es un desastre. Hablamos mucho de la corrupción, pero yo creo que tenemos que hablar de las consecuencias que tiene la corrupción, las consecuencias, si quieren, indirectas, ¿no? Significa que al final el sistema de servicios civiles va a ser clientelar, que no se establecen una serie de agujeros en los procesos y esos procesos no caminan, y que en términos generales no tenemos además el aparato más legítimo. Todo eso lleva a problemas sistémicos enormes, que hace que nuestro aparato funcione francamente mal. Hace unos días hablaba de un caso aún más duro, que es el de la política contra la desnutrición. Es una política, me decían unos expertos que conocen muy bien el tema, que tiene todo en la parte conceptual. Tiene la identificación del problema, tiene las causas del problema, está muy claro los abordajes, está muy claro cuáles son las distintas políticas, están claras cuáles son las instituciones, está claro cuánto presupuesto se le tiene que meter, pero el problema es de ejecución. El problema es que cuando ya dices, tengo que hacer estas 10 cosas y las tengo que hacer en este orden, la segunda cosa llega antes que la primera, la tercera no llega porque hay un problema que se vota en el proceso de licitación, la cuarta no se sabe muy bien quién es el responsable y al final la consecuencia es que nuestros números en desnutrición, después de que parecía haber incluso un consenso político de tenemos que abordar este problema que tiene unas consecuencias a futuro descomunales para el país, horrorosa para el país, fallamos en ejecución. Es algo tan triste y se refleja en muchísimas partes del Estado y creo que es lo que estamos viendo hoy en el RENAP. Yo les estoy poniendo un caso que es aún más grave, mucho más, y que te da muchísima pena, pero que al final es este estado lamentable que tenemos de lo público que tiene que cambiar y que parece que el sistema político actual no hay forma de que le entre a cambiarlo, porque hay que cambiar también muchos incentivos políticos, porque hay que tener voluntad, porque hay que tener legitimidad y porque hay que ponerse a trabajar. Y sinceramente uno ve los distintos agujeros que hay por todas partes y te da una enorme tristeza de que no hay forma, da la sensación de que no hay forma de avanzar. Creo que me he puesto un poquito trágico, perdón, porque nos has dado tenía muy fresco un ejemplo terrible de la mala ejecución. Exacto, de mala ejecución. Y yo creo que es lo que estamos viendo aquí. De verdad, no necesariamente es corrupción directa. No necesariamente es pura cuestión de planificación e implementación de políticas públicas. Que también llevan que tenemos un aparato tan malo que hay que fortalecer tantísimo, pero que además no parece haber ni la voluntad política ni la viabilidad política con las reglas del juego actual para poder cambiarlas. Y no alcanzan las buenas intenciones para echar a andar una ejecución de este. Así es. Y si miras, el ejemplo es muy bueno porque el plan está muy bien hecho. Muy bien hecho. El plan muy es bien hecho. Un plan que, o sea, ahí están y además, los digamos, trazados. nos pasan otras políticas públicas que no tenemos claro el problema, las causas y demás. Aquí sabemos qué parte es por contaminación de agua, que genera diarreas, las etapas del niño, cuántos nutrientes hay que darle, qué vacunas hay que ponerle. Me ponían como ejemplo, que es terrible, que se habían planificado 5 vacunas, que con las 5 vacunas se mejoraba en niños de determinada edad la fortaleza para resistir ciertos avatares de la desnutrición, y resulta que en la ejecución le pusieron, pónganle a los niños una vacuna o 2 vacunas, que los pone peor, necesitas las 5 para que estén mejor. Con una vacuna solo les debilitas. Y por cuestión de pura ejecución, acabaron en ese proceso.
creo que invita a una reflexión mucho más profunda, Pero que es, si vas- de verdad necesitamos un cambio y una reforma sustantiva porque no dan las instituciones para resolver los problemas de los guatemaltecos hoy. Hoy no dan Simplemente no resultado dan. las Y instituciones el presidente de los puede estar guatemaltecos. inaugurando la carretera que se le ocurra o el tramo que se le ocurra, que de verdad este país tiene un problema de gestión pública. Lo mencionaba Estuardo, si no es el pasaporte, es el DPI, las vacunas, el IX, la cobertura educativa, el acceso a la justicia, o sea, las instituciones no están respondiendo a los guatemaltecos. Pero fíjate que el DPI tiene, el DPI es también, el no tener DPI te genera entonces mayores problemas en todos los otros servicios. Claro. Porque, digamos, aún mira, por eso digo que es sistémico, porque aquí las redes de ejecución es un problema que se repite van en uniendo. diferentes Porque instituciones. entonces la mamá del niño a quien se la va a dar o al grupo de niños necesitan ser identificadas. Para eso necesitan su DPI. Pues son instituciones que Y no necesitan- están respondiendo y a los guatemaltecos, ¿no? Dice, y muchas gracias a los televidentes que están enviando muchos mensajes. Dicen de Zacapa, Estuardo, buenas noches. Hay muchos candidatos a alcaldes, candidatos a síndicos y concejales jóvenes en estas elecciones. Habrá participación joven, pero no podrán inscribirse porque no tienen DPI. Bueno, ojo, hay que tener también mucho ojo con entonces, y estamos a un mes. el punto de vista electoral de lo que puede estamos a un mes de las convocatorias. provocar no tener DPI. Que para yo creo ese que es tipo el tema que vamos a hablar ahora problemas. también, Bueno. porque todo este problema de gestión se une con el sistema político que es un desastre y que es al final el que impide que haya verdaderas reformas, y tenemos hoy un ejemplo clarísimo de eso. A ver, vamos al segundo tema de la noche. Tenemos en línea al secretario general del partido Semilla. Esta tarde se supo de que se presentó una objeción contra esa agrupación política de reciente formación. Tenemos en línea a Samuel Pérez Álvarez. Muy buenas noches, Samuel. ¿Me escuchas? Así es, Ben Kay. Buenas noches, Daniel, Estuardo y Ben Kay. ¿Puedes contarnos de qué se trata esta objeción? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes anunciaron ya que eran partido formal hace algunas pocas semanas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué noticias, qué información tienen de esto último? ¿Samuel? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Cuéntanos cuál es la objeción. Sí, nosotros vemos una objeción realmente cobarde de parte del partido UNE, porque además presentaron una oposición fuera de los tiempos de ley, porque nuestro tiempo para presentar impugnaciones vencía el viernes pasado. A nosotros nos notifican que hay una orden para inscribir al Movimiento Semilla como partido político el día de ayer, y ayer mismo se presenta una oposición, además espuria, extemporánea e improcedente por parte del Partido Unidad Nacional de la Esperanza en contra de nuestra inscripción, además habiendo tenido un proceso de inscripción excepcionalmente transparente en todo el proceso. ¿Cuántos días tenían ustedes de plazo para poder recibir algún tipo de objeción, Samuel? Nosotros teníamos 8 días hábiles para que cualquier partido político presentara impugnaciones, y esos días vencieron el viernes pasado. ¿De qué se trata esta objeción? ¿Qué es lo que ellos argumentan, el partido UNE? Nosotros no tenemos todavía la notificación formal, pero fuimos obviamente al Tribunal Supremo, al registro del Tribunal Supremo Electoral, y lo que nos comentó el director del registro, Leopoldo Guerra, es que la impugnación o la oposición es por supuestamente que un logo del partido Movimiento para Liberación de los Pueblos asociado a Codeca es muy similar al del Movimiento Semilla. A todas luces es una oposición espuria y con intenciones de evitar que nosotros podamos participar en la contienda del 2019. ¿Qué procede en este momento? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es el siguiente paso, Samuel? Nosotros el día de mañana vamos a ver si nos dan la notificación o si proceden inmediatamente a inscribirnos como partido político, que en realidad sería el procedimiento legal y correcto. Si no fuera así, pues estaremos viendo y evaluando las opciones legales para dilucidar las consecuencias correspondientes. Tenemos una pregunta de Estuardo Zapeta. Samuel, buenas noches. Buenas noches. En este momento, ahorita a las 10:27 de la noche, entonces ustedes no están inscritos como partido político, si entiendo correctamente lo que estás diciendo.
No, nosotros estamos inscritos como partido político desde el lunes, el día de ayer, porque ya cumplimos los requisitos legales, pero no solo eso, sino que ya venció el plazo para que cualquier partido político presentara oposiciones, eso venció el día viernes. O sea, en este momento nosotros ya somos partido político y por eso es que es una oposición extemporánea, espuria e improcedente. Pero no sería lo opuesto, y yo pienso del otro lado, sí, que ustedes tendrían que estar hasta felices que los demande la UNE porque les da una presencia que de otra forma sería más difícil tenerla. Vean, nosotros estamos totalmente contentos en el sentido de que sabemos quiénes son nuestros adversarios y que pertenecen absolutamente a la política tradicional que ya no queremos en Guatemala. Eso no significa que tengan también algunos vínculos con algunas instituciones públicas y que quieran impedir nuestra inscripción o más bien nuestra participación electoral en el 2019. Eso sí complicaría nuestra participación y en realidad sería una cuestión espuria en realidad. Bueno, vamos a la pausa, te rogamos, Samuel, si puedes mantenerte en línea, vamos a regresar con más de lo que está sucediendo en esta pugna entre Semilla y UNE. Volvemos luego de la pausa. Al regresar, ¿qué está pasando con la inscripción de Semilla? Todo eso al volver. Continuamos en Sin Filtro y seguimos hablando de lo que sucede entre el partido Semilla y UNE. Al parecer estaban cerca de salir publicada esta decisión de el partido Semilla como una agrupación política oficial, pero algo a última hora complica las cosas. Tenemos en línea a Samuel Pérez Álvarez, secretario general de Semilla. Nos decía Estuardo, el hecho de que UNE, un partido que ya está establecido, que ya ha gobernado en una ocasión, que tiene una estructura sólida a nivel nacional, objete a Semilla, ¿no los beneficia a ustedes? ¿Los están poniendo en el debate y en el escenario electoral les está dando un foco a ustedes, Samuel? Sí, correcto. En realidad esto es positivo en términos mediáticos para nosotros porque nosotros tenemos clarísimo lo que ya no queremos en Guatemala y es estos partidos asociados a la corrupción y a la impunidad. Ahora, eso no quiere decir que tengan una maquinaria política que pueda incidir en que nosotros no podamos participar y competirles en realidad espacios y ganarlos legítimamente en el proceso del 2019. O sea, ¿ustedes creen que sí existe una posibilidad real de que, a pesar de que has calificado la objeción como espuria, pueda prosperar y saque a Semilla del tablero electoral del 2019? La inscripción no nos perjudica porque en realidad nosotros hicimos el procedimiento, lo cumplimos de la forma transparente y correcta. De hecho, era una de las cosas que queríamos demostrar, no solo a nosotros, sino que la población en general, que hacer las cosas bien es una decisión política y hacer las cosas mal, la que han tomado los partidos tradicionales, también es una decisión política. Pero eso no quiere decir que no pueda atrasar nuestra inscripción y nos ponga al límite realmente de los procedimientos administrativos para participar en las elecciones del 2019. No compromete nuestra inscripción como partido, pero sí nuestra participación electoral en el próximo año. Estos procesos que se pueden ver problemas por cuestiones de tiempos, ¿cuáles son? ¿Son asambleas? ¿Son elección de candidatos? ¿Qué tipo de procedimientos? Exactamente, asambleas e inscripción de candidatos básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta al secretario? Estuardo. Me parece interesante a mí que la llegada precisamente de UNE a taparse varios espacios de otros partidos que podrían competirle es, no sé, es síntoma posiblemente de algún temor, si entiendo tu argumento, Samuel. Pero correcto. Ustedes deberían de conocer también bien a la UNE porque uno de los fundadores de ustedes estuvo en la UNE, fue a la UNE, hizo gobierno con la UNE, Fuentes Knight. ¿Escuchamos, Samuel? ¿Estás en línea? Sí, aquí estoy. Sí, nosotros cumplimos todos los requisitos necesarios para inscribirnos como partido político. Eso no tiene absolutamente nada que ver
con las personas que hayan estado vinculadas a la UNE anteriormente o no. De hecho, ninguna persona dentro de Semilla había sido afiliada a la UNE en realidad. Pero hizo gobierno. Eso es irrelevante si estaba afiliado o no estaba afiliado. Sí, vean, es importante hacer esta aclaración en el sentido de que el movimiento Semilla no se constituye como un partido político alrededor de personas, es en realidad un trabajo en equipo. De hecho, todo el procedimiento para la inscripción lo hicimos excepcionalmente de forma transparente, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con los hechos que haya realizado o no una persona en su pasado que estuvo en algún momento vinculada de forma directa a Semilla. Sí, Samuel, ahora mismo, ¿qué escenarios manejan ustedes? Nosotros en este momento las alternativas legales que tenemos es poder dilucidar y llevar hasta las consecuencias últimas legalmente a quienes quieren impedir que nosotros nos podamos inscribir como partido político, porque es evidente que es una impugnación espuria. ¿Y qué creen que va a pasar con Leopoldo Guerra, que es ahora quien tiene la decisión de si aceptar esto o no en sus manos? En las manos de Leopoldo Guerra está en realidad poder dar un trámite correcto. Eso significa no impedir la inscripción de Semilla o podría tomar una decisión asociada a la corrupción e impedir realmente que nosotros nos inscribamos como partido, porque de nuevo, nosotros ya cumplimos tanto el plazo para las impugnaciones como los requisitos legales para poder inscribirnos como partido político. Bueno, era Samuel Pérez Álvarez, secretario general de Semilla, que nos cuenta esta situación que están viviendo con una objeción presentada por el partido UNE. Muchísimas gracias, Samuel, por esta vía telefónica. Tratamos de buscar por todos los medios, contactarnos con Óscar Argueta, él del partido UNE, para conocer pues cuál era esta objeción, cuáles son las justificaciones, los argumentos para decir, momento, hay algo que no está del todo bien en el procedimiento de formación de Semilla, y bueno, la respuesta ha sido que se van a manifestar por los canales correspondientes en su momento, no en este espacio, y queda la duda sobre esas razones y esas justificaciones. Entonces, por eso entramos al momento del análisis. ¿Qué está pasando, Daniel? Dos partidos se están peleando que tienen una ideología o se presentan como una ideología similar en algunos momentos, y pareciera que se quieren atacar porque tienen un mismo nicho. Yo creo que seamos justos. Eso de se quieren atacar da la sensación de que son los dos que están peleando. O que aquí están lo que al tienes mismo nivel de fuerzas. Es una acción de uno que ya está completamente constituido, que quiere dinamitar con cuestiones leguleyas, digamos, con cuestiones de huizachadas. Quiere dinamitar la inscripción del otro. En vez de decir, bueno, no es la democracia competir, que elijan los votantes. No, si yo retraso unos días, que ese es el problema que tendría Semilla, si yo retraso unos días los trámites internos, que son un dolor impresionante los del TSE, porque eso es lo que hay que decir, nuestro sistema tiene toda una serie de barreras y el TSE es una gran barrera, creando esta clase de mecanismos burocráticos que obviamente favorecen a los que ya conocen esos entresijos, a los que tienen contacto con gente dentro de las instituciones, etcétera, etcétera. Pues entonces impido la participación de un partido nuevo, que estén o no estén de acuerdo, creo que tiene todo el derecho a presentarse. Y llega la UNE, que es un partido, que es el partido más sólido, más grande y seguramente mejor financiado que hay en todo el panorama electoral. Eso explícame, considera, ¿por qué la UNE se fija en Semilla? Claramente considera que Semilla le va a quitar una parte de su electorado, porque si no, no lo haría, y mete una cosa que, como decía Samuel, tiene que ver, y eso se confirmará los detalles mejor mañana, pero tiene que ver con el logo. Que si el color del logo. ¿Ustedes se creen que a la UNE le importa tres narices el color del logo? Por supuesto que no. Hemos tenido ejemplos en elecciones guatemaltecas con logos con colores muy parecidos. Nunca ha habido problemas. No está poniendo esta clase de impugnaciones a otros partidos que se están escribiendo. Se lo está poniendo concretamente a Semilla. Y creo que es una gran lección sobre qué tipo de política tenemos en el país. O sea, esa clase de cuchilladas traperas en callejones oscuros
No puede ser la política que cambie el sistema que estábamos hablando antes de gestión pública para poder tener DPIs, poder estar libres de desnutrición, poder tener carreteras y oportunidades. No puede ser que sigamos con estas triquiñuelas que lo que hacen es deslegitimar el proceso democrático. Y eso Óscar Argueta, que medio es profesor porque le declararon non grato en la San Carlos, y parece que bien hecho, medio es profesor, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando de una persona excesivamente brillante, y que en sus clases se ponía a hablar de democracia y de ese tipo de cosas, haciendo algo tan mediocre como esto, tan profundamente mediocre. Y cuando llegas tú y le preguntas como periodista qué postura, dice, no tenemos nada que decir. Obvio no tienes nada que decir porque es una vergüenza lo que estás haciendo. A ver, pero lo que yo quiero que ustedes me expliquen, lo decía un poco Estuardo, también lo menciona Daniel, es como un partido con esta estructura, con ya una gestión, con todo ese engranaje de fuerza política, se fija en Semilla, o si cree que Semilla puede ser un peligro que en algún momento signifique un buen caudal de votos que tal vez iba a ser destinado a la UNE. ¿Por qué lo están haciendo? Mira, a mí me preguntan aquí, yo no le puedo decir si así es o no es así. Si no están en contubernio los dos también, ¿verdad? Porque es posible. Vos me atacas, yo te ataco. Estuardo, y seamos serios. Están preguntando. No, claro, yo tampoco puedo saber si Benke y Chin están en contubernio con Sandra Torres, ¿verdad? Porque por ahí algunos en Twitter lo dicen. Pero vamos, ¿qué evidencias tenemos encima de la mesa de eso? Pero lo decía desde el principio. Lo digo porque un partido sólido ataca a un partido emergente. Del mismo lado, ¿verdad? Dos partidos. Se supondría que el enemigo, que el rival es el claro, el opuesto. Siendo eso, asumiendo así, que eso es verdad, que habría que ver, es una jugada política y agarremos la navaja de Occam, Estuardo, no pensemos en conspiraciones. ¿Quieres quitarte un posible, o quien tú identificas como un posible rival electoral de en medio? Ahora, eso tiene mucho más sentido que decir los dos se han puesto de acuerdo para que uno no se inscriba. Si la UNE identifica a Semilla como un rival político, lo está subiendo de nivel, lo está. Seguro. Lo que pasa es que y no creo que Sandra Torres quiera hacer a Semilla. Es lo que te está diciendo Samuel. Hay un riesgo real en términos de tiempo de que no se puedan inscribir. Por cuestión de logística. Por una cuestión. Y sabemos una cosa, y lo sabemos hace mucho tiempo. Mal porque él dijo que están inscritos. Bueno, sí, están inscritos, pero tú sabes cómo funcionan esas cosas. Se puede atrasar y se puede. Esos trámites burocráticos se pueden atrasar y pueden desbaratar. Asamblea, nombramiento de candidatos y todo eso se pueden desbaratar los tiempos. El punto al final es que no puedan competir. Ese es el fondo de la cuestión. Mira, si hay un riesgo real de que no puedan competir, no es algo a tomárselo así a la bobada. Yo creo que la UNE está viendo aquí un competidor urbano, ¿verdad? En su misma línea de pensamiento, que es un campo que la UNE todavía no tiene. La UNE no es un partido urbano, la UNE es un partido rural. Con mucha carga rural, exactamente. La UNE, con mucho poder local que necesita para articular. En discursos paralelos y competitivos, que en este caso serían los dos partidos estos, sociales, democracias, centros izquierdas por ahí, creo que sí se estaría proyectando, en mi análisis se estaría proyectando la UNE. ¿Competencia Semilla para UNE? ¿Es en el área urbana? En el planteamiento urbano, en el planteamiento urbano entre 18 y 34 años. O sea, mucho nuevo votante. Los que posiblemente tampoco tengan DPI. Es que aquí es donde unimos todos los pedazos del rompecabezas. ¿Sí? Y esto ya no es conspiración, esto es real. No hay DPI. Un partido que ha hecho más su trabajo dentro del área urbana, un partido que está muy fuerte en el área rural como la UNE, los dos muy parecidos, y que lo ve como una, por lo menos, fuerza naciente. El principio aplicado de la UNE ha de ser el más sencillo. La culebra se mata cuando es lombriz, ¿verdad? Ese ha de ser el principio que están aplicando, conociendo a los de la UNE, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, estaría el juego de votantes, pero aquí estaría entrando yo a decir votante urbano joven entre 18 y 34 años, que es
un montón, ¿verdad? Que es precisamente el votante de Jimmy en las elecciones anteriores. Si te ganas ese segmento, ganas las elecciones. O sea, Jimmy las ganó en ese segmento. Entonces ahí me están respondiendo, si tiene por qué temer UNE de que Semilla... Pues todo es proyecto. Te voy a decir una cosa, no tenemos datos, no tenemos encuestas, las encuestas además se hacen por persona, no tanto por partido, hay voto cruzado, yo no sé cuánto de eso ha dimensionado la UNE que le puede quitar. Lo que sí te puedo decir es, la UNE como partido en su listado nacional saca en las elecciones 2015 650.000 votos. Y Sandra Torres, como candidata presidencial, saca 960.000. ¿Qué significa eso? Significa que de la propia estructura partidaria, ella sobrepasa en 300.000 votos a esa estructura. Ella, como candidata presidencial. Significa que hay una traslación de votos de esos partidos, otros partidos, Convergencia, incluso Encuentro, algunos otros partidos gente que votó por listado nacional por otro partido, se fue con ella a la presidencial y eso es lo que le permite llegar a segunda vuelta. Entonces, ella no solo necesita el aparataje de la UNE, que son 650.000 votos, como UNE, ella necesita un plus más, necesita esos 175.000 creo que fueron del listado nacional de Convergencia, necesita quedarse una parte de esos. Necesita los de la URNG, donde también hubo una diferencia también de voto es una cruzado. Competencia, entonces. Sí, la verdad es que sí, para la UNE lo es. Pero es curioso que no es a Codeca a quien le ha planteado que su logo se parece al de la UNE, al de Semilla. Es a Semilla. Revés, ¿no? Por lo que parece, insisto, tenemos que tener más información mañana, es esta triquiñuela. Bueno, y es algo, insisto, muy interesante que la UNE está haciendo esa lectura y sobre todo que la UNE esté dispuesta a asumir esta clase de costo político, porque el hecho de que estemos hablando aquí de la UNE y que se esté desnudando como alguien que no quiere que participen, no que va a ganarles en competencia, que no quiere que compitan o está haciendo cosas para que dejen de competir o no puedan competir, posibles partidos que le roben en su nicho, te dice bastante sobre la clase de riesgo que ven y la clase, voy a decirlo así, de miedo que le ven a Semilla. Vamos a la pausa y seguimos hablando de este miedo, riesgo, qué es lo que está pasando, todo eso al volver. Bueno, ¿y qué dice también el vicepresidente Jafet Cabrera de una entrevista del comisionado Iván Velázquez en Colombia? De eso hablaremos al regresar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF sin DPI, pero estamos en el segundo tema de la noche. Esta situación que está viviendo el partido Semilla con una objeción presentada por el partido UNE. ¿Qué lectura se hace de la acción del Partido Unidad Nacional de la Esperanza en contra de un partido emergente, pequeño dirían algunos, y casi ubicado geográficamente en áreas urbanas? Se está evidenciando que UNE necesita ese voto urbano y no le ayuda o no le alcanza todo el voto urbano en una proyección para el próximo año 2019. Entonces ya cambiaron los flujos de votos también y de apoyos. Entonces, si no se está atacando a un partido como Codeca, URNG, Convergencia, creo que UNE va tras ese discurso que se puede permear en redes sociales, en zonas urbanas, en voto joven, con un discurso progresista que pudiese ser acaparado por Semilla. Porque ahí hay que decirlo, hay un tipo de votante, que es el votante que vota por Convergencia, por lo menos el que vota en el área urbana por Convergencia. Convergencia tiene otro voto también que es de la zona, de zonas más rurales. Pero el voto que hace que Álvaro Velázquez entre, por ejemplo, al Congreso, es un voto que yo diría en un porcentaje bastante alto, cuando tiene que mirar, o sea, digamos, el voto ideológico suyo es por el diputado que le gusta, pero cuando tiene que mirar a los candidatos presidenciales, tapándose la nariz, vota por Sandra Torres en 2015. Y Sandra Torres sabe que hay un voto que es... Si se dan cuenta, Sandra Torres llega por muy poquito a segunda vuelta, necesita ese voto que es el de, bueno, vamos a votar por el menos peor de izquierda, porque por Valdizón sí no voy a votar y este Jimmy no me gusta. Esa es la situación de 2015. Entonces, sin ese voto, sin esos miles de votos que le va rascando a los demás partidos,
Ya insisto, unidos todos son 300.000 votos en la primera vuelta 2015, no llega a esa segunda vuelta. Entonces lo que ve es que hay competidores bastante fuertes. Zuri tiene un proyecto político que se adivina fuerte y parece que está creciendo en las encuestas. Tienes a Yamatei, que también tiene una red bastante importante. Un proceso y un Tienes recorrido. a Edwin Escobar, que viene con este partido que no sé si le van a poner alguna impugnación o alguna... Pero que viene con un apoyo municipalista, pero creo ¿no? que es Sobre como todo. proyección ciudadana o perspectiva ciudadana, algo así, que viene con sus famosos 100 alcaldes que están diciendo. Tienes a... Entonces, todos esos te van restando votos y vamos a acabar teniendo una competencia donde vas a poder entrar a segunda vuelta. Si se entró con 19%, entró Sandra Torres y 24% Jimmy Morales, si el panorama no está tan claro, a lo mejor los dos que entran a segunda vuelta van a entrar con 19 y con 17, 16. Entonces tú tienes que jugártela a llegar a segunda vuelta moviendo esa clase de porcentajes. Y eso, al final, lo que te va a llevar es, obviamente, a tener una posibilidad en segunda vuelta de llegar a la presidencia. A eso le apuestas. Desde luego, Sandra Torres no le está apostando a ganar en primera vuelta. Eso lo tenemos claro, ni a ganar por mucho margen. Ella necesita las redes que tiene fuertes, los apoyos de los distintos líderes locales que se está ganando y que lo está trabajando muy bien, y necesita ese plus más, que es el que por mensaje da la sensación de que no puede conseguir. Entonces, a eliminar posible competencia. Y esto hay que decirlo, y es, TSE ha servido como un arma política. Ha sido así tradicionalmente. Ahora Leopoldo Guerra va a tener que demostrar que las acusaciones que se le hacen de ser un operador de la UNE y que por eso no los canceló en su momento, no son verdad. Y ahora la presión está sobre Leopoldo Guerra, que se va a tirar encima el hecho y él lo sabe perfectamente, que si les acepta esto, retrasa lo suficiente como para que esté en peligro la posibilidad de Semilla de competir. Y lo sabe pero perfectísimamente. Entonces él tiene que jugar un rol que vamos a ver cuál juega, pero el que tradicionalmente ha sido el rol que ha jugado el TSE es a favorecer a las redes políticas que llevaron ahí a los miembros del TSE, que hay que decirlo. El TSE, como muchísimas otras partes del Estado, es una institución clientelar. Y es una institución donde los políticos tienen mucha mano y mucho que decir. Y esa clase de armas, y solo déjame terminar con esto, ya te veo que me quieres cortar. Me parece muy interesante que el excontralor Carlos Mencos, que acaba de dejar el cargo y que ha dejado a alguien de su confianza, y que ahora va para candidato por Escuintla, ¿no? Diputado por Escuintla. Cuidado, que nos vamos a encontrar, a ver si no nos vamos a encontrar, y esto hay que empezar a mirarlo, a ser vigilante. Desde ya, nos vamos a encontrar que Contraloría puede ser un arma para votar candidaturas que no le interesen ¿a quién? A la UNE. Bueno, luego de esta amplia explicación de Daniel Herring, Estuardo, ¿qué escenarios ves? ¿Cómo va a seguir esta competencia de izquierdas, pelea de izquierdas? Una izquierda que quiere opacar el discurso de otra emergente. ¿Va a ser el Tribunal Supremo Electoral la arena donde se van a encontrar y pueda atrasar procesos para dejar fuera de competencia a una? Así como estaba preguntando de Leopoldo Guerra si no era de vocero de no sé qué partido, aquí nos están acusando de que somos voceros de no sé qué partido. De ¿verdad? Uno y de otro. De uno y de otro. ¿De quién? De uno y de otro. De uno y solo para enterarnos, además de Soros, ¿a quién le tenemos que rendir pleitesía? Pero, mira, creo que esta es una preparación para la segunda vuelta. ¿Ya? O sea, todo el mundo está haciendo sus cálculos. Sus cálculos muy las posibilidades específicos. exactamente, de las posibilidades de alianzas. Cada voto cuenta. En segunda vuelta. Y preguntabas acerca de Codeca, si Codeca está en la misma línea discursiva. Yo no digo ideológica. No, discursiva. Dejémoslo en discurso. Pero digamos en sectores diferentes. Sí, pero Codeca todo lo que tiene es pisto. De robo de ¿cómo se llama? Fluidos, le llaman, ¿verdad? Digamos que en una base en algunos pero organización y todo en realidad es muy precario, ¿verdad? Y URNG, pues no estoy muy seguro, Encuentro por Guatemala más débil ahora, y todos los enanitos de derecha no creo que se unan, al contrario, cada vez se van a separar más. Entonces, la posibilidad de la UNE en la segunda vuelta es
o el temor, diría yo aquí, es que haya alguien que pueda conciliar a todos los intereses más o menos discursivos iguales y que ese pueda ser Semilla, por ejemplo. Porque no creo que sea Codeco, no creo que sea Convergencia, o no creo que sea los otros. Y que esa alianza entonces sí le pegue en un área en la cual la UNE es fuerte, que es el área rural. Porque entonces aquí, si bien este tiene su fortaleza en el área urbana, sí necesita fortalecerse en el área rural, me refiero a Semilla. Pero en el área rural todavía es un campo pero fíjate que viene entrando. Donde puede crecer, de pero segunda vuelta. Pero fíjate la UNE, el peligro que corre, sí, le divide porque algo divide y algo acapara el Codec, una parte del voto en lo rural, y le come una parte urbana que no, digamos, sobre todo en la ciudad capital, por lo menos para la candidata Sandra Torres no fue mucha, pero ese porcentaje que pueda sacar en la área urbana se vuelve aún más exiguo y en algunas otras ciudades y es urbano intermedias. Periférico, ¿verdad? Es urbano principalmente entre mujeres y muy periférico. Entonces, cuidado que tengas esa clase de visión porque en esa guerra de enanos puedes no ser uno de esos que entra o con 17 o con 18 o con 16. Y ese yo creo que es el cálculo que están haciendo y están, no sé si inteligentemente o no, o si les va a salir la jugada o no, o hasta qué punto esto puede prosperar ya directamente en juzgados, pero me parece que la vieja política, esto es el primer aviso que da de que va a jugar con las reglas que ya están trucadas del juego para que no se puedan presentar determinadas personas. Eso quiero hablar porque proyectos. Al margen de ideologías, de partidos grandes o pequeños, prácticas que hemos visto en el pasado para dinamitar a un oponente, creo que vamos a ver muchas el siguiente año. En la Contraloría General de Cuentas, en la CC, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro de Ciudadanos. Y sigamos. Y eso está mal hasta las 5 vamos a ver por pura legitimidad política. Por pura legitimidad política. Sería bueno que compitiesen cuantos más mejor. Porque esto es una cuestión de decir, miren, si ya tenemos un problema de clase política, tenemos un problema de legitimidad democrática, no cortes las opciones. Que las urnas decidan. Y más si estás hablando de opciones nuevas. Si hoy vamos 12. Les voy a poner un ejemplo. A ver. Está esta interpretación que dice que por ser hija de Ríos Montt, Zuri Ríos no puede presentarse a las elecciones. ¿No? Porque hay una prohibición expresa a Ríos Montt y luego en otro artículo se menciona a los familiares de los anteriormente mencionados en otro artículo. ¿Es sano para la democracia algo como obviamente esa el prohibición? fondo, para mí, el fondo de la cuestión era que no querías que se presentase la hija de un dictador, si quieres, saliente o en ejercicio o todavía con poder, la hija, el hijo o un familiar, para que no se aprovechase de ese poder. Pero esa claramente no es la situación ahora. Es algo que pasó cuando Zuri Ríos era muy joven, pero mucho más importante. La situación ahora, Ríos Montt no podría influir, ni su red, digamos, de poder por eso que pasó en su momento, no podría influir en las elecciones hoy. Entonces, como no tienes esa cuestión de fondo, para mí es muy sano que alguien que tiene una base social y que tiene gente que la apoya claramente, como es Zuri Ríos, y que tiene un interesante candidato vicepresidencial, que creo que tendremos que hablar de esa elección, que de verdad me parece que abre una serie de debates en el panorama electoral, que por una cosa como es, que es una interpretación literal de una prohibición que tenía otro espíritu, no pueda presentarse. Pero cuidado, los competidores en su espectro van a querer que ella no se presente. ¿Por qué? Porque ya a Matei le conviene que Zuri no se presente. Porque a Méndez Ruiz le conviene que no se presente si se acaba política presentando. Que presente estas viejas tácticas se desnuda a sí ese mismo. Es el punto, pero tenemos que denunciar de forma transversal, ya sea Zuri, ya sea Semilla, no hagamos estas cosas, dejemos que se presenten las candidaturas y ya la ciudadanía va a decidir si está bien o está mal. Política. No dejar competir, meter recursos de última hora son tácticas de la vieja política y que cercenan alternativas. ¿Y qué bien social estás protegiendo cuando denuncias que los logos se parecen, por ejemplo? Bueno, si finalmente es momento de terminar esta discusión, señores. Daniel, yo no soy vocero de nadie, una vez les digo, no soy vocero de nadie. Terminamos Estuardo, hemos claro, llegado al final de esta hora de análisis SF sin DPI. Silencio, señores, los dejo con María Luisa Gómez.
Agradecemos a nuestros compañeros de Sin Filtro. Antes de concluir, queremos presentarles una nota de temporada. La biosfera de la mariposa monarca en México se prepara para recibirlas y cuidarlas durante su hibernación hasta abril del próximo año. Las mariposas monarcas, que miran hacia México cada año para hibernar, ya empezaron a llegar a los bosques del país. El viaje que estos insectos realizan comienza alrededor de octubre y noviembre para escapar del frío intenso de los lagos sureños de Canadá y parte de Estados Unidos. Cada día las mariposas recorren en grupos grandes alrededor de 75 a 130 kilómetros, aleteando de 300 hasta 720 veces por minuto. Al despertar de su hibernación, las sobrevivientes se reproducen en febrero y marzo antes de partir hacia el norte de nuevo, en donde permanecen hasta agosto o septiembre, dependiendo del clima. En México, las mariposas son esperadas por la biosfera de la mariposa monarca, que desde 2008 es considerada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así agradecemos su atención esta noche a nuestra tercera emisión de Noticiero Guatevisión y por supuesto la invitación para que mañana también nos acompañe a las 9 en punto de la noche. Que esté muy bien, descanse.